En el vídeo de hoy vengo a hablarte de 5 libros muy cortitos de temas muy variados y que tal vez te interesen. A mí desde luego me han gustado mucho. Si quieres saber cuáles son, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es la By the Sea y antes de hablar de libros, deciros un par de cositas muy rápidas. La primera de ellas es, siempre digo, espero que estés muy bien porque de verdad lo espero, pero las últimas semanas me habéis escrito o algunas personas que me veis para mandarme mensajes realmente muy bonitos y que me han ilusionado mucho, pues hablándome de cómo en momentos malos que estáis pasando mis vídeos os hacen compañía y es que es algo que me emociona cada vez que ocurre porque, bueno, yo soy una persona que también se ha agarrado mucho a vídeos de YouTube, a entretenimiento, a creadores de contenido a los que no conoces, pero sientes mucho cariño porque te han acompañado en algún momento y suelo decir que siento mucho a los que estáis pasando un momento malo, que espero, sea lo que sea, pues pueda mejorar poco a poco y que espero seguir acompañándote en el camino y que me hace muy feliz que mis vídeos te hagan un poquito más llevadero tu día a día. Y la segunda cosa que quiero decir es que en el mes de agosto, de 2 vídeos a la semana, voy a hacer únicamente uno. Estoy muy cansada, no de grabar vídeos, pero bueno, llevo muchos meses acumulados a mis espaldas de muchísimo trabajo, de mi trabajo de 40 horas a la semana me refiero, no este trabajo que es YouTube, que en realidad es un hobby, pero como que necesito bajar un pelín el ritmo, un mes, tomármelo más de descanso. Además en verano pues tengo más planes, me apetece más estar al aire libre, ir a la playa, ir a la piscina y aprovechar ese tiempo libre también pues un poco para cargar pilas. Voy a coger una semanita de vacaciones. Va a haber un vídeo a la semana, pero que necesito también descansar porque estoy un poco, que no me da la cabeza últimamente y quiero empezar en septiembre con muchas ganas. Simplemente que vamos a bajar un pelín el ritmo en agosto para que lo tengáis en cuenta. Y vamos allá con los 5 libros que voy a hablaros hoy. Son 5 libros muy cortitos, como os decía. Iba a decir lo típico de para leer en una tarde. Bueno, en una tarde o en 8 tardes o en 27, depende del tiempo que tú tengas de lectura. Pero me refiero que son historias cortitas que te van a atrapar, que te van a hacer pensar y te van a animar a seguir leyendo más poco a poco. Y además no pesan mucho, ¿no? Que no quieras ir a la playa como voy yo, como si fuera una tortuga con 7 libros encima, por si acaso me apetece leerlos. El primero del que quiero hablar, ya os conté que lo iba a leer próximamente, que es Miedo, de Stefan Zweig. Yo lo tengo en esta edición de Alma Clásicos Ilustrados, que la verdad las ilustraciones de Paul Blow son una pasada, no sé, son como muy chulas, acompañan muy bien a la lectura, pero bueno, la verdad que Stefan Zweig, desde que se liberaron sus derechos hace 2-3 años, está en un montón de editoriales, así que bueno, pues podéis coger la que os interese más. Esta es una novela muy cortita, como veis, de 1913, aunque en realidad no se publicó hasta 1925, no sé exactamente qué pasó en esos 10 años, no me he informado, podría haberlo hecho, pero quería hablaros del libro y que el vídeo sea más o menos ligero. Esta historia tiene muchas de las cosas que a mí me gustan en las lecturas, que es una crisis vital, un descenso prácticamente a la locura, un ambiente angustiante, una protagonista que se ve ahogada por un suceso. Y es que ella es una esposa, ¿no? Ella es una mujer casada, tienen 2 niños y, bueno, tiene una posición bien, ¿no? Creo que el panito era abogado, bueno, no sé exactamente, pero ella vive bastante de forma desahogada. Esto, pues eso, ambientado pues en principios del siglo XX, en algún lugar de Europa. Bueno, entonces, muy bien, ¿no? Como la típica imagen de la familia perfecta, que si los niños, que si van a las fiestas, que si el baile, que si el té, que si voy a dar un paseo, que si me compro un vestido, que si esto y lo otro. Vale, lo que parece, pues, evidentemente muy feliz. En realidad, no profundiza demasiado en eso, pero lo intuyes. Esta mujer vive en un tedio absoluto, está aburrida de su vida, porque a veces la vida no es tener cosas y ya está, y que todo sea perfecto, sino es sentir algo. Y ella va a empezar a sentir algo cuando conoce a un pianista y va a tener un affair con él. La cuestión es que un día, cuando está saliendo de la casa del amante, se encuentra con la pareja del amante y esta señora empieza a extorsionarla diciendo que le va a contar todo a su marido. Y ahí empieza todo en el libro, ¿vale? Entonces es esta angustia de ella de sentir que, Dios mío, esto que me estaba dando igual, que lo daba absolutamente por asumido, que es mi vida y yo ahora estaba jugando a tener un amante, de repente se me va a caer el chiringuito, como se enteren, cómo voy a hacer que no, lo que me va a pedir esta señora, hasta dónde va a llegar. Entonces es realmente bastante angustiante.
El tema de los affairs es algo que se ve de los amoríos, de las relaciones extramatrimoniales. Es un tema que a Zweig le interesa, ¿no? Viendo, cada vez que voy leyendo más sus obras, es un tema que se repite. Y podemos verlo desde un punto de vista como muy intenso, en plan, ¡guau! Es que Zweig busca adentrarse dentro del alma humana, comprender cómo somos, por qué actuamos, cómo es el ser humano cuando se le lleva a extremos. O podemos verlos desde, tío, Stefan Zweig era un chismoso, o sea, era una de nosotras, sinceramente. O sea, quiero decir, le gusta un chisme, le gusta llevar a sus personajes a que hagan cosas que no están bien y ver qué pasa con eso. Y por eso me ha gustado mucho. Y nada, sinceramente tampoco os puedo contar mucho más porque es que el libro es muy corto. Entonces, bueno, tengo que decir que la resolución es muy guay, quizás a día de hoy, no te podemos decir, ¡buah! Me voló la cabeza, es súper sorprendente. Era una opción que yo creo que todos podemos llegar a valorar cuando leemos el libro, pero perfectamente cerrado. Me encanta esta idea de personaje que está absolutamente atormentada y no por la culpa de lo que ha hecho, sino por las consecuencias de si la descubren lo que va a pasar, ¿no? Mola mucho como esa parte gris, ¿no? Que realmente no le da tanto miedo como perder a su marido, sino como perder lo que significa tener a su marido, perder su posición y perder todo esto. Me gusta mucho ese drama y esta sensación de ver qué pasa cuando alguien siente que su mundo se va a desmoronar. Está perfectamente reflejado esto en este librito. Tengo que decir que estoy gozándome las lecturas de Stefan Zweig que estoy haciendo estos 2 últimos años. Yo ya había leído a Zweig hace tiempo y tengo que decir que claramente es un autor para mi década de mis 30 y quizás en adelante, pero que en los 20 me queda un poco fría. En plan, este señor es un poco pesado, esto es un poco lento, no me interesa. Y sin embargo, todos los que estoy leyendo, ahora que tengo más de 30, de repente es como que tengo la cabeza que conecta más con las obras de Zweig. Así que bueno, la recomiendo mucho, por supuesto. Cambiando totalmente de tercio, voy a hablaros de un cozy mystery, que hace tiempo que no hablamos. Un cozy mystery son estas novelas de misterio donde, o tipo policíacas, o tipo alguien resuelve un crimen, que tienen un punto de humor, que son bastante ligeras, no hay escenas especialmente sangrientas, desagradables de leer y no se sufre, ¿vale? Es una cosa como más o menos ligera. Normalmente tienen a alguien como pues la pastelera del pueblo que resuelve los crímenes, ¿no? No alguien profesional. Pero en este caso es un girito de tuerca de todo esto. Y es una anciana encantadora y letal de Ellen Thurston, o algo así. Bueno, mira, también es de Alma, no lo había pensado, pero bueno, la vida. De los libros estos de Alma, de Cozy Mystery, realmente es precioso. Es un libro, es así de tapita dura y es muy finito. Yo me lo leí en una tarde y eso es verdad, pero estuvo muy divertido. Además, uno de estos libros jengibre, entre novelas más intensas o novelas más duras, está genial. O sea, básicamente este libro no es una novela, en realidad cada capítulo es una muerte que tiene como protagonista a esta señora mayor, que de hecho tiene 88 años, se llama Maud, y vive en Gotemburgo, ¿vale? Y está como bastante sola, pero no un sola mal, ¿no? Simplemente como no está casada, sus padres pues ya fallecieron, quiero decir, ya tiene 88 años, y su hermana, que era con quien también tuvo una relación, además la hermana estuvo enferma, pues también ha fallecido. Total, que está sola y además tiene una muy buena posición económica, ¿no? Esto le permite viajar, ir a un spa, ir aquí para allá, bueno, muy bien. La cuestión es que no nos miente el título, anciana encantadora y letal, en cada capítulo mata a alguien. Y esto es muy fuerte, porque realmente mata a cualquier persona que le moleste lo más mínimo. O sea, no son ni siquiera asesinatos justificados. Y al mismo tiempo, pues no quieres que la cojan, pero a veces tú dices, pero tía, o sea, no había... Esto era una conversación, no hacía falta que fuera un crimen. Pues ella mata a la gente. Está gracioso, ¿eh? Está gracioso. Tampoco le pidáis peras al olmo. Entonces, es verdad que hay crímenes que dices, bueno, ok, vale, lo matas, bien. A veces se pone ella como una capa de justiciera para decidir hacer algo y a veces gente que la molesta a ella a nivel personal. Y bueno, pues vamos a ver diferentes crímenes que, si bien no son una novela, sino que son independientes, se leen en el orden porque, bueno, vas aprendiendo cada vez más cositas de ella. Yo no sé si es que habrá más. Me saben a poco, me hubiera leído otros 4, otros 5 crímenes de esta buena mujer, pero bueno, espero que los espacie un poco porque es que al final la van a pillar. Muy ligero de leer, me ha parecido divertido. No son libros en general los cozy mysteries que te cambien la vida, pero a mí se me hacen súper agradables de leer, me parecen muy piscineros y me gustó, ¿no? La vuelta de tuerca de que la novela está todo el rato centrada en la asesina, que es esta anciana encantadora pero bastante letal. O sea, señora, por favor, que no sea mi vecina porque es que
O sea, no la sobrevives, o sea, no la sobrevives. Si te cruzas con esa señora, probablemente mueras. En Loras Lectoras, ya os he contado alguna vez, en Patreon tenemos un grupo de lectura que se llama Murakamianas, donde vamos leyendo toda la obra de Haruki Murakami. Y estos meses que hemos tenido como tantas lecturas, hemos optado por libritos más finitos, algunos de sus relatos, para, bueno, ir calentando para algo grande que se viene ahora. Y en este caso hemos leído La Biblioteca Secreta, que es un relato de 1990, ¿vale? Yo la tengo en esta edición de Zorro Rojo, que de hecho diré que es la única que hay. Quiero decir, otros de los relatos que aparecen así, que ha sacado o Tusquets o Zorro Rojo, ilustrados, con tapa dura y demás, están incluidos en otras compilaciones de relatos. Este, si no estoy equivocada, porque lo estuvimos buscando y no lo encontramos, solamente está en esta edición, o sea, solamente está suelto y creo que está descatalogado. Si te pones una alerta en Wallapop o en Vinted, van saliendo poco a poco. Yo lo compré hace, no sé, 5 o 6 meses. Hay que estar ahí con paciencia, pero si tú con tu alerta se consiguen y al menos de momento yo no pagué mucho, no sé, 6, 7 euros, o sea, no sé lo que me costó, pero que no fue una cosa cara. Y este libro lo voy a recomendar mucho, me da pena que esté descatalogado porque esta famosa pregunta de por dónde empezar por Haruki Murakami y demás, esta, a partir de ahora, se va a convertir en una de mis recomendaciones de por dónde empezar con el autor, sobre todo para ir entrando poco a poco en sus mundos oníricos, en su parte más fantástica, porque tiene muchos de los elementos que luego explora y amplía en sus novelas, pero aquí como muy condensaditos en un relato. Básicamente, el punto de partida del relato es un chico, pues relativamente joven, no sé si diría un niño, pero tampoco es un adolescente, un punto medio ahí, que en un día aparentemente normal, va a la biblioteca a devolver unos libros y quiere coger otros. Y para cogerlos, pues le dice que pase por una puerta y que los pida ahí. Y cuando entra por esa puerta, de repente empieza como a descender, esto es muy murakamiano, como una especie de túnel y demás, y al final va a quedar allí atrapado, una serie de personajes lo van a mantener, podemos decir, encerrado / secuestrado, y son personajes muy extraños, ¿no? Personajes que tienen formas de animales que hablan, ancianos malvados, bueno, una cosa pues muy onírica y que bebe mucho, o tiene muchas referencias, en este caso más muy común, de Alicia en el País de las Maravillas, pero, bueno, dándoles este giro de tuerca murakamiano, por supuesto, y vamos a ver elementos muy, muy comunes, como os decía antes, de sus obras, ¿no? Primero, esta idea de descenso, esta parte de un personaje está encerrado, muchos personajes de Murakami siempre están encerrados, no hace falta que sea como aquí en una habitación, pero pueden estar en una ciudad rodeada de murallas en la que no pueden salir. O, por ejemplo, un personaje que sale aquí, que son personajes que parecen cabras, carneros, ovejas y demás, también son personajes que aparecen muy a menudo en algunas de las obras de Murakami, por daros algunas de estas ideas, ¿no? que tenemos aquí. Y este libro, bueno, pues es lo que le pasa allí y ver si consigue salir o no y tal. Está muy guay para ir entrando en estas ideas de Murakami y estos conceptos que él luego desarrolla tanto, porque todo lo que le pasa allí, si bien evidentemente es bastante fantástico / onírico, todo tiene un significado realista, ¿no? Real. En realidad es todo una gran metáfora, todo base muy simbólica de lo que nos quiere hablar realmente Murakami, que aquí lo que está hablando es, como en tantos de sus libros, en realidad está explorando el inconsciente, ¿no? de los seres humanos, que esto es algo que le interesa mucho a Murakami, y lo que pasa en estas diferentes capas mentales que tenemos, podríamos decir, ¿no? Donde evidentemente no funciona todo como en el mundo normal en el que vivimos, si no, no habría esta diferencia, ¿no? Entonces, muchas veces Murakami representa el inconsciente en sus novelas como espacios diferentes, mundos distintos, donde se ven X personajes allí y todo funciona un poco distinto, un poco Alicia en el País de las Maravillas y un poco Cartarescu también, como os digo, que estoy viendo mucho esta unión entre estos autores. Y nada, sin ser nada compleja, sí que te requiere, oye, darle una vuelta, en plan, ¿pero esto qué significa? ¿Pero esto qué, por qué me ha contado esto de esta forma? Igual darle un par de lecturas. Es verdad que en Murakamianas ya venimos como muy rodadas, entonces ya vemos como las cosas se unimos mucho y conseguimos como cavar bastante profundo de un relato tan finito, pero se han incorporado esta vez varias chicas que era la primera vez leyendo a Murakami y después de ver como el debate te decían, vale, lo voy a volver a leer y a ver qué saco de todo esto. Entonces está muy guay porque tiene diferentes lecturas y según si has leído más o menos a Murakami, pues vas a ver más referentes o te vas a encontrar por primera vez con elementos, personajes y lugares que luego vas a seguir conociendo en las otras obras de Murakami. Muy guay, me ha gustado muchísimo, la verdad. En este caso, las ilustraciones son de Kat
Menchik o algo así, que es la ilustradora que hace muchas de las ilustraciones, ¿no?, en estas ediciones de Tusquets y de Zorro Rojo, que son tan chulas. Otro librito que se lee en nada, pero que se te queda en la cabeza mucho tiempo, ha sido una gran bofetada mental, ha sido El accidente de Blanca la Casa, editado por Libros del Asteroide. Es un relato largo, una novela corta que ha salido este mismo año en un viaje a Bilbao con mis amigas para ir a la boda de una de las loritas. Nos la compramos todas para leerlo y comentarlo, y todas no se lo compro, que no había llegado, vaya, pero nos lo compramos a varias amigas para leerlo y comentarlo, y hemos pasado, yo creo, como más tiempo hablando del libro y reflexionando sobre el libro que leyéndolo, porque creo que es una historia muy guay que te va a tal vez remover recuerdos de tu pasado, te va a recordar cosas, y creo que cuando lo lees con amigas te da también como mucho para hablar de tu vida, conocer la vida de tus amigas, como que ha creado puentes muy bonitos entre nosotras también para conocernos aún más, y qué increíble, ¿no?, cuando la lectura te lleva a eso. La cuestión es que este es un libro muy finito, tiene 80 y algo páginas, a ver, 75 páginas, y páginas de ese tamaño. Quiero decir, este libro, si hubiera sido Sally Rooney, habría hecho una novela de todo esto, pero Blanca la Casa hace una joya que te da muy poco, te da lo suficiente para lo que ella te quiere contar exactamente, y tú luego te las compongas, ¿vale? Nos va a hablar de una chica que ella pues es joven, para mí es un poco, tiene la edad que tú quieras, ¿sabes? Puede tener tu edad ahora, o puede tener la edad que tú tenías cuando esto te pasó. O sea, no sé hasta qué punto es muy generacional este libro, ya me diréis si lo leéis. Para mí lo siento muy millennial, pero creo que a lo mejor también puede funcionar para otras generaciones, depende de cuáles hayan sido tus vivencias. Entonces, por ejemplo, creo que yo reflejaba mucho a la protagonista en mí en momentos en los que he vivido situaciones parecidas. Vive en Madrid y, bueno, ella vive en Madrid, tiene un novio, viven juntos, tal, pero bueno, está en un momento no genial. Tampoco pasa nada especialmente dramático, pero bueno, las relaciones a largo plazo, pues a veces hay altibajos y ellos están en uno de los bajos. Y ella, saliendo con unos amigos en un momento, pues va a conocer a un chico en el que van a tener una conexión. La cuestión es que él es gay, pero bueno, ella nota una conexión y empiezan a tener, empiezan a quedar, empiezan a hablar y empiezan a tal, y realmente no está en su cabeza, ¿no? Eso está pasando realmente. Es un poco como estas dos personas tienen un encuentro inesperado a nivel de almas, casi te quiero decir, o sea, no es tanto físico, que como que de repente conectas a una persona y es una cosa como brutal, el resto del mundo deja de tener importancia y todo empieza a girar a partir de ahí. ¿Cuál es la cuestión? Bueno, va a ser la historia de una relación absolutamente desequilibrada, una relación que puede llegar a ser tóxica, donde una de las personas tiene una responsabilidad emocional nula, muy poca empatía, este tipo de relaciones donde alguien se comporta como a veces como para tener esto que se dice como en el gancho, que no te deja irte, pero tampoco quiere estar, el perro del hortelano, y donde además esto corre, pues, y esto pasa muy a menudo, ¿no? Como que a veces hay esa descompensación, que mientras una persona hace esta inestabilidad y genera esta estabilidad de un día es un 100 y luego no te hablo, un día, ¿sabéis? Es que sabéis, ¿no? Es que esto pasa todo el rato. La otra persona responde a eso, lejos de decir, mira, pues paso, como se responde muchas veces, es como intentando suplir todos esos huecos, ¿no? Como intentando ser siempre perfecta, siempre decir sí, siempre tal. Y eso lo que crea es una herida emocional grande. Entonces, hay una frase que tengo mucho aquí, ¿no?, que dijo mi amiga Esther cuando lo leíamos, que es como, qué bien leer este libro cuando ya no estás ahí. Pero, claro, yo a lo mejor leo este libro, no lo sé, me imagino con 22, por ejemplo, o cuando estaba en ese momento, esas relaciones, esas tal, no sé cómo lo hubiera leído, ¿sabes? No sé si hubiera leído como una historia de amor, como algo arrometido, no sé si hubiera visto cómo está mostrando de una forma increíble. Ese es un libro, o sea, absolutamente subrayable, porque es que, o sea, te ves fotografiado aquí y cosas que tú ahora lo ves y dices, Dios mío, esta red flag, Dios mío, esta persona, pero ¿cómo hace esta persona esto? ¿Cómo haces lo otro? En otro momento no lo ves, ¿sabes? Como cuando tus amigas te dicen y tú no lo ves. Muy potente este libro, o sea, es muy nudito en el estómago. Creo que hay que leerlo como lo que es, un relato. No te va a dar todo lo que podría dar a nivel historia, todo como podría haber desarrollado incluso el antes, después, personajes secundarios, o sea, daba para eso. Pero es que Blanca la Casa no quiere hacer eso, ella te quiere hablar del accidente, me flipa el diseño del libro. O sea, es que me parece que refleja perfectamente
lo que el libro habla, esa persona como así ya, boca abajo, contra el tobogán o contra la vida, en plan, bueno, que sea lo que Dios quiera, que sepa la persona de la que estoy hablando en este libro, porque no quiero deciros que parte de la relación quién es el que hace mejor, quién hace peor, quién actúa como actúa, va a estar bien. No aquí, pero en algún momento va a estar bien, se sale de aquí. Muy potente, o sea, muy potente como hace tanto con tan poco, cómo refleja las relaciones de una forma tan certera, cierto tipo de relaciones, ¿entendedme? Hay tantas frases que son puñetazos, o sea, bueno, lo voy a volver a leer. Me encantó la idea que tiene, que habla del punto muerto, ¿no? De las cosas que tú no ves cuando estás dentro de un sitio, de la relación. Oye, muy guay, igual me lo vuelvo a leer estos días porque es que creo que una lectura me subo a poco. Lo recomiendo un montón si os gustan este tipo de historias. Y el último libro del que os quiero hablar fue una de mis lecturas de la Feria del Libro de Madrid, que ya me lo he leído. Este es el libro que es más largo en cuanto a páginas, que tiene 150, pero 160 y algo, pero es que, bueno, quiero decir, no las tiene, entendedme el tamaño del librito. Es 6000 de Laura C. Vela, editado por Niños Gratis. Esta es una obra que tiene mucha autoficción, aunque es una novela, podría llegar a ser unas memorias, o sea, es que está un poco ahí, tampoco se define exactamente y creo que tampoco hace falta, tú ya cuando lo lees decides. Creo que es uno de esos libros que ojalá nunca se hubiera escrito porque la autora no hubiera tenido que vivir esto, pero ya que le ocurrió, qué importante es que haga este trabajo, que esto le sirva a ella para bien, para contar su historia, para no callarse, para encontrarse, que es un poco lo que ella busca con este libro, y qué importante es que leamos estas historias y que acompañemos a las víctimas en la forma que sea pues leyendo libros. Aquí la protagonista lo que habla, lo que cuenta es desde pues su edad, la que sea, la que tenga ahora, una serie de sucesos que le pasaron cuando tenía, no sé, 12, 13 años, no me acuerdo ahora mismo, y una serie de abusos, básicamente, por parte de un hombre adulto y demás. Bueno, esto os lo va a explicar a lo largo del libro. La cuestión es que, por ejemplo, había partes que podían llegar a recordarnos a El consentimiento de Vanessa Springora, pero las historias son completamente diferentes, simplemente, bueno, pues al final hablan de ciertos temas de abusos clarísimos, donde el tema del consentimiento puede llegar a ser considerado ambiguo por algunas personas. Entonces, bueno, el caso. Quiero decir, en el consentimiento hay muchas escenas explícitas, ¿no? Este libro es mucho menos explícito. Hay alguna parte que, bueno, pero hay alguna parte que sí que es incómoda de leer, pero no tiene esa descripción en detalle de la parte de los abusos, porque al final lo que la autora hace es pensar mucho, o sea, narrar mucho su proceso actual, o el que le llevó a escribir este libro, de ella como que busca mucho recuperar su voz e entender la persona que es ahora y aprender a ser, a quererse bien, ¿no? A la persona que es hoy en día, sin tapar lo que le pasó, pudiendo hablar de lo que le ocurrió. La cuestión es que ella trata de entender mucho, sobre todo para sí misma, no para escribir el libro, quién era ella antes de lo que le ocurriera, porque digamos como que tiene una serie de lagunas, podríamos decir, ella no es capaz de recordar cómo era antes de esto, ¿no? Cuán grande fue el cambio, porque más en su casa, pues esto, ¿no? Al final todo el mundo sufre mucho, los padres, los hermanos y demás. Y como todo el mundo sufre, la que realmente es la víctima, pues muchas veces o no puede hablar del tema o se crea como un esto nunca pasó. Bueno, el libro como que desarrolla un poco eso. La cuestión es que tiene una serie de conversaciones con la persona que fue su profesora en el momento de los abusos, así muy a posteriori, y como ella lo recuerda. Bueno, son unas conversaciones y un desarrollo importante, ¿no?, de todo lo que pasa ahí. Y algo que me ha gustado mucho de este libro y que es bastante original es que empieza con un texto de Sabina Urraca, que, bueno, no sé si es la editora de este libro, pero sí pone edición de Sabina Urraca, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que tendrá algo que ver ella aquí, que era la profesora de escritura de Laura antes de la pandemia y cuando estaba haciendo esto. Entonces, como que introduce, ¿no?, cómo ella se encuentra con este libro, Sabina, y cómo apoya o cómo ella percibe este libro, bla, 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 bla. Y eso luego enlaza perfectamente con cuando empieza a contarse el libro. Me parece que está súper bien hilado y que funciona muy bien para entender lo que tenemos entre manos, ¿no? Sobre todo, o sea, el trabajo que supone para Laura, que es para la autora contar esta historia y demás, muy, muy potente. Tiene sobre todo mucho de su experiencia personal, de lo que nos quiere contar, de lo que vivió, del trabajo que ha hecho, todo un poco para recuperar esta voz, que es la parte que me gusta, para recuperarse a sí misma, para encontrarse y hacer paz un poco con la persona que es hoy, dado que hacer paz con lo que te pasó pues puede llegar a ser difícil y es otro tipo de proceso, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, pues tiene partes más tipo
reflexiones sociales, en qué contexto surge todo esto, cómo está la situación en España. Habla también en algún momento del consentimiento. Bueno, la verdad que es muy interesante, también un libro muy subrayado, muy marcado, tiene muchas partes que no están narradas como normal, ¿no? Pues hay muchas partes que son como reescrituras de emails, tiene partes que son listas, o sea, es muy fluido de leer, no es para nada un ensayo, ni tampoco es una novela, exactamente, es otra cosa. Te remueve mucho, es uno de esos libros que considero que es muy importante leer, es importante que exista y que sigamos leyendo estos temas. Os lo puedo recomendar también para clubs de lectura, para hablar de estos temas con otras personas. Creo que son ciertos libros que cuando los lees solo bien, pero a mí me aporta mucho hablar sobre lo que he leído, sobre lo que me ha despertado, sobre los temas en los que he pensado. Entonces es como, sí, son libritos, muchos de estos, ¿no? Como pues libritos pequeños, pero que hacen mucho ruido en tu cabeza y que se quedan contigo mucho tiempo, a veces mucho más tiempo del que dura la propia lectura. Y la verdad que estos 5 libros os los recomiendo un montón. Elegid con cabeza, ¿no? Para qué momento uno u otro o cuál os puede llamar la atención más según vuestros gustos, pero bueno, espero que hayas sacado alguna recomendación que te llame la atención de este vídeo. Si lo lees, me encantará que me lo cuentes en comentarios y podamos comentarlo. Y si no, cuéntame algún librito así corto que a ti te encantara, que te marcara muchísimo, por si acaso no lo he leído, para que me lo apunte y pueda leerlo próximamente. Te doy las gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero de verdad que te haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!